Buenos días, nosotros somos estudiantes de la carrera Gestión de la Hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral. Mi nombre es Jessica Baeta y junto a mi compañero Isaías Coxo estaremos hablando a lo largo de este video acerca del hardware, software y algoritmos pertenecientes a las computadoras. Para comenzar, daremos un pequeño concepto acerca de lo que es una computadora, las cuales son dispositivos electrónicos compuestos de un procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida. Las partes de una computadora se pueden dividir en dos. Por un lado tenemos el hardware y por el otro el software. El hardware es la parte física del computador. Es todo aquello que se puede ver o tocar como el teclado o el mouse. Está compuesto por sus partes mecánicas, electromecánicas y eléctricas. Aquí podemos presenciar cómo el hardware se divide en la unidad central de procesamiento, o mejor conocida como CPU, en los periféricos de entrada y salida, en los periféricos de almacenamiento y por último periféricos de comunicación. La unidad central de procesamiento o CPU es la parte de la computadora donde se encuentran los elementos para procesar, ejecutar e interpretar los datos. Es la que hace que el ordenador realmente pueda funcionar. Esta posee diversos componentes de los cuales hablaremos a continuación. En primer lugar tenemos el procesador, que es la unidad central de proceso. Está conformada por la unidad de control, que es como el cerebro de la computadora, ya que decodifica las instrucciones y las ejecuta. Y la unidad aritmética lógica, que es la encargada de realizar las operaciones matemáticas y lógicas con toda la información. Cabe resaltar que hay ordenadores que poseen más de un procesador. Memoria RAM, cuyas siglas significan Random Access Memory. Se utiliza como memoria para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. Existen dos tipos de memoria RAM. Por un lado tenemos la memoria RAM dinámica, que necesita actualizarse miles de veces por segundo, y la RAM estática, que no necesita actualizarse, por lo que es más rápida, pero también más cara. Ambas memorias pierden su contenido al apagar el equipo. En tercer lugar tenemos la memoria ROM, cuyas siglas significan Read Only Memory. Es la memoria de solo lectura. Es una clase de almacenamiento utilizado en ordenadores y otros dispositivos electrónicos. En cuarto lugar tenemos la tarjeta de video, que es la que transmite al monitor la información gráfica que debe presentar en la pantalla. Esta es la que permite la transmisión de películas y videos. En quinto lugar tenemos la tarjeta de sonido, que es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida del audio. En sexto lugar tenemos el disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento permanente. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. Actualmente usamos discos externos. Estos son más lentos y se usan para almacenar información que no usamos de manera continua. En séptimo lugar tenemos la unidad de CD-ROM. Es la encargada de leer los discos compactos. También sirve para ingresar o extraer información a nuestro sistema. En octavo lugar tenemos la placa base, que es la tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes del ordenador. Está compuesto por diversos elementos, los cuales veremos a continuación. Aquí podemos observar cómo en este circuito impreso se pueden presenciar determinados elementos como los condensadores, conexión de la ventilación del procesador, el zócalo de procesador, puertos de memoria RAM, conector de alimentación, puerto SATA, puerto de la tarjeta de gráficos, pila, entrada de línea, salida de línea y micrófono, conector de red,
puertos USB, conector VGA, puerto de serie y la entrada del teclado y el mouse. Ahora hablaremos de otros componentes de las computadoras que son los periféricos de entrada, salida, almacenamiento y comunicación. Pero antes vamos a definir qué es un periférico. En informática se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la CPU de una computadora. Ahora sí podemos comenzar a hablar acerca de los periféricos de entrada, que son dispositivos utilizados para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de una computadora. Entre estos dispositivos tenemos el mouse. Mediante este elemento podemos elegir la parte de la pantalla a la que deseamos ir. El teclado es un dispositivo que sirve para escribir. Mediante él introducimos las órdenes necesarias para que el ordenador las ejecute. Consta de teclas como las letras del abecedario, símbolos y números. La cámara web es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma privada. Por último tenemos el micrófono. Es un dispositivo de entrada de audio. Se puede conectar a la computadora para grabar sonido o para comunicarse por Internet con otras personas. Muchos equipos vienen con micrófonos incorporados dentro de la pantalla o monitor, especialmente los computadores portátiles. Por otro lado tenemos los periféricos de salida, que tienen la función de mostrarle al usuario el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la misma. Entre ellos tenemos la impresora. Se utiliza para imprimir todos los archivos creados en el computador, así como algunas tienen las funciones extra de escáner y de sacar fotocopias. Altavoces. Son la vía de salida de los sonidos del computador. La voz, la música, etc. son posibles gracias a la tarjeta de sonido. Dependiendo del modelo, los puedes conectar al puerto USB o al de audio. Monitor. Se ve la información de tu computador y funciona gracias a una tarjeta de video que se encuentra en el interior de la torre. También tenemos los periféricos de almacenamiento, que son los que se encargan de guardar los datos del CPU para su posterior uso. Entre los dispositivos de almacenamiento podemos encontrar pendrives, CDs o discos y tarjetas de almacenamiento como las SD y las micro SD. Por último tenemos los periféricos de comunicación, que son aquellos que permiten o facilitan la interacción entre dos o más computadoras, ya sea para trabajar en conjunto o para enviar y recibir información. Claros ejemplos de este tipo de periféricos son la tarjeta de red y la tarjeta de Bluetooth. Ahora continuaremos hablando de otro componente muy importante de las computadoras, como lo es el software, el cual es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. El software se divide en dos partes: software base y software de aplicación. En primer lugar tenemos el software de base, el cual está formado por los programas que sirven de enlace, con el fin de realizar un determinado trabajo, y los elementos del hardware de una computadora. Este incluye sistemas operativos y controladores de dispositivos. Los sistemas operativos son un conjunto de programas que destaca la administración eficaz de los recursos. Un controlador de dispositivo, mejor conocido como drivers, es un programa informático que permite al sistema interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz para usarlo. En segundo lugar tenemos el software de aplicación.
el cual es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Como ejemplos de software encontramos a Microsoft Word y Microsoft Excel. Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos, mientras que Excel, como todos sabemos, es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Generalmente es utilizado en tareas financieras y contables. A continuación, vamos a explicar los algoritmos. Primero, debemos definir qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten hallar solución a un problema utilizando una entrada y generando una salida. Un ejemplo simple serían los pasos de una receta en una preparación. La entrada serían los ingredientes y la salida el resultado de la preparación. Existen diferentes maneras de representar un algoritmo. Un diagrama de flujos es un ejemplo de esto. Simplemente es la representación gráfica de un algoritmo. Es un dibujo. ¿Y qué mejor manera para entender algo que a través de un dibujo? Los diagramas de flujo ordenan las instrucciones del algoritmo en bloques y muestran el flujo del proceso mediante flechas que conectan un bloque con otro. En los diagramas de flujo podemos encontrar diferentes tipos de bloques, como lo son el circular. Este se utiliza para denotar el inicio o fin del proceso. El rectángulo, donde se establecen valores de variables o se realizan operaciones. El romboide, en el cual se realiza la entrada y salida de datos. Y por último, el rombo, cuya función es establecer condiciones con solo dos respuestas, verdadero o falso. Dependiendo de la respuesta, la siguiente acción será una u otra. Ahora bien, entendiendo que hay varios tipos de bloque, podemos hablar de las estructuras de los diagramas. La primera estructura es la de la estructura secuencial, la cual posee un inicio, luego un conjunto de acciones y después un fin. También está la estructura condicional, donde se nos presenta una condición y dependiendo de la respuesta se toma un camino a una opción u otro a otra acción. Y por último está la estructura repetitiva. Esta estructura representa una condición donde si esta no se da, se prosigue a realizar una acción y volver a pasar por la condición hasta que ésta se cumpla y así seguir hasta el fin del proceso. Realizar un diagrama de flujos es algo sencillo, pero antes de llegar a esto se deben realizar ciertas cosas, como lo son el identificar las actividades principales a ser incluidas, definir lo que se espera obtener del algoritmo, especificar quién lo empleará y cómo lo empleará, establecer el nivel de detalle y por último determinar los límites del proceso a describir. Algunas cosas para tomar en cuenta en la realización de un diagrama de flujos es que deben ser correctos, que estén bien realizados, eficientes, que se cumpla el objetivo, claros, que no se presten a confusión, flexibles, que puedan ser cambiados para llegar al mismo objetivo, precisos, definidos, finitos, que no se extiendan demasiado y fiables. Vamos a tomar un ejemplo sencillo para demostrar un diagrama de flujo. Lavarse las manos. Tenemos un inicio, luego la secuencia de acciones. Abrir el grifo, mojarse las manos, aplicarse jabón, enjuagarse las manos, cerrar el grifo, secarse las manos y el fin. Existe otra manera de representar los algoritmos, los pseudocódigos. Estos son la mezcla del lenguaje común, el lenguaje de programación y las palabras claves. Con palabras clave nos referimos a números, letras o, redundando, palabras como por ejemplo total para representar el resultado de una operación matemática. Para aquellos interesados en incursionar en el área de la hotelería, restauración o mejor dicho el área de la hospitalidad, podemos recomendar esta computadora diseñada para los negocios, la Optiplex 7440 All-in-One.
Ella nos permite maximizar el espacio y la productividad. Es la más segura, maniobrable y confiable comercialmente del mundo. Posee un procesador Intel i5 de sistema operativo, ofrece Windows 10 profesional en inglés, francés o español. Posee una pantalla táctil con definición HD 4K y de 23.8 pulgadas. Incluye memoria RAM de 8 GB, espacio de almacenamiento de 1 TB y una tarjeta de video AMD R7 Radeon. ¿Por qué utilizarla? Pues es versátil, espaciosa, su pantalla reclinable y táctil la hace eficiente para conferencias u otros eventos. Por otro lado, con Windows 10 Pro posee todo lo necesario, incluyendo Office 2013 para trabajos gerenciales. Con una tarjeta de video Radeon es más que suficiente para videos e imágenes de excelente calidad. Y como si no fuera poco, con procesador Intel i5 de 4 núcleos, tiene la velocidad necesaria para operaciones administrativas. Esperamos les haya gustado nuestro video sobre hardware, software y algoritmos. Mi nombre es Isaías Gozo, nos acompañó también Jessica Baeta. Nos vemos en un próximo video.